Buenas noches, señores. Bienvenidos a esta segunda temporada del Recreo Deportivo en este año 2021 que esperamos que sea de muchos éxitos y sobre todo del fin de esta pandemia desagradable que nos ha atacado a todos. Uno a veces cree que es el único que está aburrido y harto con esta pandemia, pero resulta que se pone a hablar con todo el mundo y todo el mundo está ya mamado del tema. Pero bueno, este año afortunadamente ya tenemos bastante diversión. Tenemos Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América, todo el circuito del ciclismo, todo el circuito del tenis, NBA, entonces tenemos de todo y hoy nuestro programa básicamente se va a llamar No todo es fútbol, señores. Nosotros tenemos la tendencia a creer que el fútbol le gusta a todo el mundo y que es la mayoría la que sigue el fútbol y a pesar de que es el deporte probablemente más popular del mundo, no es el que seduce a las grandes concentraciones, a las grandes aglomeraciones de la humanidad. Que tenemos que en la Tierra tenemos 6.000 millones de habitantes y resulta que vamos a hablar básicamente de 4 o 5 países que conforman el más del 50% de la población mundial, como son China, India, Estados Unidos, metemos a Canadá y resulta que encontramos que en esos países el fútbol no es el que decora los fines de semana. Hay otros deportes que seducen a la gente, a la mayoría. Por ejemplo, y vamos a tocar el tema de la popularidad, que no es lo mismo que ser el deporte nacional. Porque, por ejemplo, tenemos que el deporte nacional, señores, ¿ustedes saben cuál es el deporte nacional, señor filósofo? ¿Cuál es el deporte nacional en Colombia? Honestamente no ¿Cuál lo se, sé, pero pensaría que el cuál se tejo. atreve? Es correcto, sí, señor, es el tejo. El tejo, yo no sé si ustedes han jugado tejo alguna vez. Eso le sonó por la cerveza, ¿no? Supongo, ¿no? Se le vino a la cabeza por la cerveza, ¿no? Pues Cualquier lo que litro pasa es es que de el cerveza, tejo, sí. es que extrañamente el tejo es uno de los pocos deportes en los que se juega emborrachándose y comiendo fritanga, engordando. ¿Cierto? Entonces, no sé si ustedes han jugado tejo, señor Sensei, ¿ha jugado tejo alguna vez o no? Sí, tengo algún par de experiencias jugando tejo, emborrachándome obviamente y Y comiendo, hartando, y comiendo hartando chicharrón. rellena y hartando chicharrón Me imagino que el gurú y el hasta filósofo cebarme también han jugado realmente. tejo. Claro, yo también he jugado tejo Sí. absolutamente a todo nivel, con consciente y un poco menos consciente. El Yo también filósofo. jugué tejo un par de veces y la verdad es que mal jugador, mejoré cuando me estaba emborrachando, eso sí. No, y Yo quiero decir nunca, una cosa, la silla oficial del tejo, el deporte oficial de Colombia, son las petacas de cerveza. sí, yo nunca he reventado mecha, les debo confesar. No sé si alguno de ustedes ha reventado mecha. Sí, yo he reventado mecha, pero yo al lado. ¡Pah! No, no, yo una vez reventé pues la tapa de un sanitario que se me fue el tejo por allá a comprar y Yo la puse afortunadamente por no había fuera, nadie. varias veces, le cuento. Sí, yo también. Entonces, pues es un deporte ancestral colombiano, originario creo que es de los Muiscas, más de 500 años, originario del municipio de Turmequé, en Boyacá. Pero bueno, señor, entonces, como estábamos diciendo, es otra pregunta que les quiero hacer, señor Sensei. ¿Usted sabe cuál es la persona en el mundo que más seguidores tiene en Instagram? En Instagram la persona que más seguidores tiene sería quien Cristiano Ronaldo de pronto. Es correcto. Y deme Uy, un aproximado de cuántos seguidores tiene. Uf, ya 700, 800 millones. uy. 260 millones, Bueno, que es como si dijéramos más, son casi que la población entera de Estados Unidos siguiéndolo al señor. Entonces uno pensaría que el fútbol pues mueve, es el más popular deporte que puede uno imaginar, porque es que el segundo mayor personaje de Instagram es Ariana Grande, que tiene 220 millones, es decir, Ujú. Cristiano Ronaldo le lleva 40 millones, es como la población de Colombia entera. Entonces, mencionamos los países, por ejemplo, la India, 1.300 millones de habitantes. ¿Cuál es el deporte más popular, señor Gurú? Pues hombre, Ilústreme. yo diría que es, no sé, o sea, definitivamente el fútbol no es, de pronto el cricket o creo que el cricket podría ser, ¿no? Sí, el cricket, el cricket. El deporte nacional de la India es el kabaddi, que es Pero el un más popular deporte, es el cricket, ¿o no?
pero el más popular es el cricket. Entonces, ilústrenos un poco, usted tuvo la oportunidad de asistir a un partido de cricket y sería interesante escuchar Bueno, qué entonces sabe aquí del cricket. mire, definitivamente por mi trabajo he tenido la oportunidad y el deber profesional de ir varias veces a la India. Y en uno de esos viajes a la India, pues como soy un gran fanático de visitar no solamente templos religiosos, sino también templos deportivos, resolví ir en la ciudad de Mumbai, que es la capital económica, llamémoslo así, del país, el motor económico del país, una ciudad impresionante con una energía brutal. Decidí ir al estadio a un partido de cricket. Y jugaba nada más y nada menos, estimados contertulios, que la selección de la India contra la selección de lo que se llaman los West Indies, las Indias Occidentales. Y entré yo a ese estadio, que es una cosa brutal. O sea, es como, mejor dicho, quiero ser honestos, pero el Nemesio Camacho, el Campín, se queda cortico y chiquito alrededor del tamaño de ese estadio de Mumbai. Y sobre todo, absolutamente lleno, pero lleno como en las buenas épocas, que significa que está totalmente lleno, incluyendo escaleras, pasillos de salida, absolutamente todo lo que vimos como son los estadios cuando están totalmente llenos. Y entré a ese estadio, estimados, a ver el partido, entendiendo un poco, me habían explicado mis amigos de la India cómo funcionaba el tema más o menos. Cuando entro al estadio y veo 80,000 personas aclamando, pero era aclamando a un jugador, que es el jugador que batea y es tal vez el jugador estrella más importante que ha tenido la India, que se llama Virat Kohli. Y el estadio era Kohli, Kohli, pero una cosa que se le pararon los pelos del brazo. Kohli es el Messi del... Bueno, el Messi para unos, el Ronaldo, ustedes se pondrán de acuerdo, para mí es como el Messi del cricket. Bueno, y eso fue una cosa impresionante. Él juega con el número 18 y la gente con las camisetas número 18 y la gente parándose y gritando. Y obviamente muy similar a los estadios nuestros, en vez de dar choripán, por allá daban helados y unos panes, como unos nans. Bueno, yo vi ese partido y dije, carajo, esto sí es una pasión impresionante. O sea, aquí no hay fútbol, pero esto tiene la magnitud ante miles y miles de personas en la India de ser ese fútbol, y es el cricket. Ahora les suelto otra, muy impresionante. Estando allá, en ese partido, viendo la adoración por Virat Kohli, que además se gana un salario impresionante, o sea, una liga superior, él juega con el número 18. Y el 18 es un número mágico en la India porque este señor lo lleva en su camiseta y representando a la India. Entonces les suelto, me puse a analizar quién juega en otros deportes con el número 18 que sea famoso, porque Kohli era, mejor dicho, es una leyenda. Eso cuando lo vi fue en diciembre del 2019. Y les voy a contar quién juega con el número 18. En fútbol, el inglés Paul Scholes juega con el 18. El alemán Jürgen Klinsmann juega con el 18. El español Jordi Alba juega con el 18. En fútbol americano, nada más y nada menos que un famosísimo quarterback, que creo que ustedes tienen que saber, el quarterback, uno de los más importantes ahorita, que les digo nada más y nada menos, que es Peyton Manning, que fue con los Broncos campeón, también el número 18. ¿Y cuál es la razón para jugar con el 18? Y un maestro basquetbolista, que todos adoramos porque fue el gran técnico de los Lakers, Phil Jackson. Phil Jackson jugó en el New York con el número 18. Y ese es Virat Kohli. Kohli. ¿Y por qué? ¿Cuántos jugadores componen un equipo de cricket? Muchos. No me acuerdo el número exacto. Pero menos de 18. Sí, lo que pasa es que los equipos tienen ataque y defensa, ¿no? Y van rotando. Unos defienden, unos atacan. Tiene como una similitud con el béisbol en eso, que es unos que entran a defender, unos que entran a batear, y salen y van rotando exactamente el proceso. Pero es impresionante. Ese partido lo ganó India, que es una de las potencias, y bueno, y también me he dado cuenta que el primer campeonato del mundo lo había ganado Indias Occidentales. Entonces había como un clásico interesante ahí en ese proceso. Pero es absolutamente sorprendente. Kohli, ahí les dejo. No Messi. Kohli. Interesante. Sí, yo tuve la oportunidad también de visitar la India y vi que los
niños juegan cricket en los Los parques. potreros, como quien juega aquí fútbol en cualquier cancha de En un cualquier calle parque cerrada. del barrio. Sí, de Es acuerdo. impresionante la afición por el cricket, es una cosa loca. Sí. Y obviamente, pues, llevada por la colonia inglesa, ¿no? Sí, claro, usted sabe que el Llevada deporte por la del colonia cricket inglesa, inclusive yo leí en alguna parte que las colonias utilizaban el cricket, la motivación principal era derrotar a su colonial, a su invasor, digámoslo así. Ya. Entonces, era una motivación muy grande que tenían derrotarlos. Y sí, es un deporte realmente impresionante, Es como mueve emocionante, gente, ¿ah? como mueve. Es emocionante, es Y muy no emocionante. sé si de alguna manera está relacionado con el béisbol. Sensei, Tiene, no sé, tiene elementos similares con el béisbol. pero no, pero no Eh, sé si Y el los... rugby tiene elementos similares con el fútbol americano. Pues Sensei, usted que es un hombre de infancia Entonces, beisbolística. entonces sí, pasamos de yo un país le, de 1.300 millones de habitantes y vamos a uno de 300 millones, que es los Estados Unidos. Tampoco son apasionados, enfermos por el fútbol, sino que entiendo que tal vez el deporte que más les mueve la fibra es el béisbol. Entonces, Sensei, no sé si nos quiere hablar algo del béisbol. claro, no, de béisbol se nos va toda la noche, pero bueno, yo primero aclaro que no soy especialista en béisbol, ni mucho menos. Mi No, ninguno de nosotros. único partido en vivo y en directo, pues tuve la oportunidad de compartirlo aquí con los profesores Gurú e Iluminado hace un par de años, cuando asistimos en Miami al estadio de los Marlins. ¿Me recuerda el nombre, Gurú? Claro, Marlins Park, Marlins Park. correcto. Y la gran sorpresa es que en la entrada pues hay toda está un mural con nada más y nada menos que con la foto del gran Edgar Rentería y el recuerdo de aquel fabuloso hit que le dio el triunfo a los Marlins en el 97, 98, eh, y ganaron pues por única vez la Serie Mundial. Entonces, hecha esta aclaración, paso a hablarles de la historia del béisbol en Estados Unidos y sobre todo relacionada con la cultura norteamericana y por qué entonces el béisbol se convierte en el deporte más popular de los Estados Unidos. Como muchos deportes, una cosa es la parte de la industria deportiva y otra cosa es su origen. ¿Ustedes dónde creen que nació históricamente? Los historiadores, ¿a dónde apuntan al origen del béisbol? Rápidamente. Yo, yo apuntaría hacia Nueva York, No, señor. con la influencia inglesa, ¿no? No, señor. Señor Gurú. No, no me diga ahora que resulta que el béisbol es inglés. Origen del béisbol, señor filósofo. Yo sé que los japoneses estiman mucho, no sé si de pronto venga de Oriente, no lo sé. Señores, de acuerdo a los historiadores, y me permito sorprenderlos, el béisbol nace en Egipto. Y en las pirámides de Egipto, en algunas inscripciones y dibujos, se ve, digamos, ¿Bateadores? alguna realidad de figuras de bateadores que hacen, obviamente, alusión a que ese pudo ser el nacimiento del béisbol. Obviamente como gesto, ¿no? Yo creo que el béisbol nació con el primer cavernícola, Sí, de que vio acuerdo con el una Pala. piedra tirada en el piso y un palo, y tiró la piedra al aire y cogió el palo a ver si le cascaba. Y así básicamente es el origen de la mayoría de los deportes, ¿no? Y así seguimos, Sensei, ¿no? Claro, como el que le pegó una patada a una naranja Sí. o el que cogió un coco para incestarlo allá en una cesta cualquiera. Uh-huh. Entonces, una cosa son los gestos humanos, muy ancestrales, claro, y otra la manera como esos gestos se convierten en un deporte. Y en Estados Unidos el béisbol se convierte en deporte después de la Guerra de Secesión, cuando un señor de nombre Abner Doubleday, en 1839, genera, digamos, como las primeras reglas del juego, y anteriormente a eso, terminada la Guerra de Secesión, ya en ese ambiente de paz, los soldados empiezan a jugar algo muy parecido a lo que se conoce como el béisbol actual, y como van recorriendo todo Estados Unidos de regreso a sus casas, el béisbol se va convirtiendo en algo supremamente popular
de cohesión y de unión. Y ese es el ADN del béisbol: unión, cohesión, paz, integracionismo. Por eso el béisbol es tan grande. Es un deporte muy social, ¿no? Claro, Es un impresionante. deporte Ustedes que social. estuvieron en las tribunas, ¿no? O sea, la gente allá en las tribunas, eso es un deporte social. Es hablado, una visita. conversado, es una visita. Increíble. Es una visita y recoge los valores que han hecho grande a Estados Unidos: la integración, la democracia, la oportunidad y el sueño por lo imposible. Pero bueno, dicho esto, avanzo más en el tiempo y ya nos encontramos con que en la época industrial los migrantes, que llegaron muchos a Estados Unidos, y ellos llegaban con tres cosas en la cabeza. Al llegar a la isla de Ellis, pensaban: tengo que pasar el control legal, tengo que aprobar el examen médico y tengo que aprender a jugar béisbol. Porque el béisbol era la manera de integrarse a la sociedad norteamericana. Claro, era la tarjeta cultural, ¿no? Era la tarjeta cultural, era el boleto de entrada. Entonces, sobre todo entre los jóvenes migrantes, lo primero en las calles de Nueva York y de todas las grandes ciudades de Estados Unidos era aprender a jugar el béisbol, y esto fue generando la gran industria con la construcción de los primeros estadios. Y aparece pues la gran figura preponderante del famoso Babe Ruth, o Ruth, como Los lo quieran Yankees de Nueva pronunciar. York. Ese es como el Los gran Pelé, Yankees. ¿no? Ese es como el Pelé histórico del béisbol, ¿no? Sí, Sí, absolutamente el Pelé histórico, un icono un absoluto. monstruo, un ícono. Y la historia pues es muy bonita y la cuento aquí muy resumida, porque él era un niño cara sucia, un travieso que a los 7, 8 años los papás no sabían qué hacer con él, entonces lo internaron. Pero no era un internado, digamos, de la alta sociedad, sino era prácticamente una casa de huérfanos. Wow. Y esa casa tenía una cancha de béisbol o un jardín muy grande en donde podían jugar béisbol. Pues allí el pequeño Babe Ruth aprendió a jugar béisbol y se convirtió en el monstruo, pues que obviamente llena páginas y páginas de la leyenda del béisbol norteamericano. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Posteriormente, pues en paralelo con la historia de Estados Unidos, pues obviamente tenemos que también el béisbol sufrió problemas de segregación, ¿no? Entonces los afroamericanos fueron segregados durante mucho tiempo y tuvieron que hacer una liga aparte. Sin embargo, como la plata manda, esa liga fue tan exitosa que los blancos dueños de los grandes equipos de las ligas mayores se dieron cuenta que era un negociazo y de a poco fueron acabando con la segregación racial e integrando a los jugadores negros en los equipos de las grandes ligas norteamericanas. Paso rápidamente porque veo que me estoy extendiendo en el tiempo. Yo había preparado aquí como mucha carreta, hola. Qué vaina, pero bueno. Es que el tema da para Sí. alargarse Muy didáctico, bastante. muy Voy bueno. a tratar de contarles un par de anécdotas que me llamaron mucho la atención. 1919. ¿Qué pasa en 1919? Ustedes saben que la mafia se había apoderado de Estados Unidos, plena época de recesión. Y obviamente, ni cortos ni perezosos, los señores mafiosos apostadores decidieron arreglar la Serie Mundial de Béisbol. Y compraron la serie, compraron unos jugadores de los Medias Blancas de Chicago, que eran los grandes favoritos, para que perdieran la serie contra los Rojos de Cincinnati. Esto obviamente descargó un escándalo tremendo y la gente se alejó mucho de los estadios a raíz de ese escándalo de venta de una serie mundial, nada más y nada menos. Bueno, en 1900, a finales de los 40 y comienzos de los 50, aparece la gran figura de ese tremendo jugador que fue también Joe DiMaggio. Joe DiMaggio pues le dio un poco de glamour al béisbol porque pues estaba casado nada más y nada menos que con Marilyn Monroe. Pequeño glamour. Pequeño glamour, ¿no? Un gustico. Y pues obviamente esto le permitió a DiMaggio acercarse a Frank Sinatra y a la familia Kennedy. Dicen los historiadores que John F. Kennedy ganó la presidencia gracias a 3 personas: Marilyn Monroe, Frank Sinatra y Joe DiMaggio. Entonces, pues, no era ninguna bobadita el señor Casi DiMaggio. nada, sí. Ya en los 70s se empieza a degradar un poco la liga norteamericana porque aparecen las huelgas y aparecen los sindicatos.
Y en plena Serie Mundial en los 80s, plena Serie Mundial del 84, pues estos señores deciden parar la Serie Mundial, desatan un escándalo mayúsculo y eso aleja mucho a la gente de los estadios. Hoy en día el béisbol en Estados Unidos está en decadencia, eso dicen los conocedores del tema. Si usted va a un parque, ya ve más niños jugando fútbol o jugando básquet que jugando béisbol. Entonces, valga la reflexión para que el béisbol en Estados Unidos retome ese camino histórico que ha tenido siempre como el gran deporte nacional. Me preguntaba el iluminado por el cricket, efectivamente tiene un gran parecido con el béisbol y se considera que antes del béisbol lo jugaban en Inglaterra y de alguna manera también muchos de los migrantes ingleses llegaron con el cricket a Estados Unidos, pero allí pues obviamente tuvo estos ajustes para volverse en el béisbol, que es un deporte mucho más espectacular. Bueno, y paro ahí porque si no me llevo todo el programa. Tenía muchas más cosas. ¿Qué puede ser lo que seduce a los gringos del béisbol? O sea, su estrategia... Pero no solo a los gringos, ¿no? El béisbol se usa mucha gente. Bueno, Yo sí, en Japón. creo que, bueno, en sí el espectáculo del deporte, la estrategia. Y les dejo la siguiente frase, que creo que es lo que seduce en el fútbol, en el béisbol. En el béisbol. Y es que en el béisbol no hay nada imposible. Escrito. El partido termina cuando termina. Y esa es una filosofía de vida también. Sí. No hay nada imposible, las cosas terminan cuando terminan. Yo creo que eso es lo que seduce del béisbol. Esa expectativa de que hasta el último minuto, con 2 outs y con 2 strikes en contra, usted puede voltear un partido y ganarlo como ha pasado tantas veces. De acuerdo. Muy estratégico y muy tradicional, ¿no? Uno sigue viendo que los umpires no se basan en el VAR como en el fútbol o en otros deportes, sino que es con el ojo. No hay revisión electrónica del lanzamiento de bola o strike, sino que es con lo que dijo el umpire y punto, ¿no? Y adicionalmente sí, uno ve que los directores técnicos siguen comunicándose con unos teléfonos todavía como de cable. No, y con señas, ¿no? Las señas son maravillosas. Con señas, ¿no? Sí, es una cosa realmente muy tradicional. Bueno, filósofo, cuéntenos un poquito del Canadá. Yo en alguna oportunidad hablé con un canadiense y le pregunté por el fútbol y me dijo, ¿el fútbol? ¿Qué es fútbol? Un poco sarcástico, pero me dijo, no, allá se juega, cuéntenos, filósofo, ¿qué se juega? Pues mire, ¿Qué seduce, iluminado. La verdad es que el hockey es el deporte más popular y hay una razón primordial, obviamente. Hay 5 meses en los que el hielo y la nieve están cubriendo el piso, así que no quedaba más alternativa que adoptar algún deporte que a propósito llegó de las Islas Británicas, entre otras cosas. Pero también hay, como mencionaban antes, en una de las pirámides egipcias y en el Partenón de Grecia, imágenes de jugadores con un palo curvo y una pelotica. Se presume que se jugó en muchos lados. Ahora, luego en las Islas Británicas se fue desarrollando. En Inglaterra lo llamaron bandy, en Escocia shinty y en Irlanda lo llamaron hurling. Todos muy similares entre ellos y con algunos toquecitos de rugby. Es decir, todos los deportes en últimas vienen amarrados entre sí. Ahora, ¿qué pasa? Que a Canadá es un país muy particular, ya que fue colonizado por británicos, pero cuando digo británicos es tanto irlandeses como escoceses como ingleses. Sí. Y a eso le sumamos, es decir, que los 3 deportes, bandy, hurling y shinty, llegaron, digamos, en su forma más pura a Canadá, y allá en Montreal, precisamente en 1875 fue que organizaron el primer partido cubierto, en hielo pero cubierto y con cierta reglamentación. ¿En qué año? En 1875. Ya. Entonces, ahí se considera eso lo llamaron las reglas de Halifax, aunque fue en Montreal, y se considera el primer partido oficial de hockey con las reglas más o menos actuales. Es decir, ¿por qué se le atribuye a Canadá la creación del hockey? Es por la simple razón que las reglas que se aplicaron en Canadá son las que se terminaron por aceptar en el resto del mundo. Ahora, hablaba yo de 3 grupos étnicos diferentes que se
que vivían en guerra. Todos sabemos que los ingleses con irlandeses llevaban 600, 700 años dándose por la nuca, los escoceses con los ingleses, mejor dicho, utilizaban estos juegos para cuadrar caja, y por eso era que terminaban en peleas tan terribles. Y eso se respetó y se continuó esa tradición. Es tal vez el único deporte, yo creo, hoy en día que permite golpes entre los jugadores. Sí. Y creo que ese es el origen. Y a eso agreguemos de que aquí también llegaron los franceses, otra etnia que tenía sus problemas de guerra con nosotros. Mejor dicho, el hockey nació en medio del conflicto. Ahora, ¿por qué creo yo que el hockey se convirtió en el deporte más popular? Yo pensaría que es porque Canadá fue campeón olímpico en 1920, 24, 28, y era el único aspecto que hacía que esos irlandeses, escoceses, ingleses y franceses, y agreguémosle los amerindios, que también tenían un deporte que se llamaba lacrosse y también se cascaban duro, todos terminaban unidos bajo el hockey. Y eso hizo que el deporte se posicionara en el corazón y el afecto de la gente. Muy interesante y muy dinámico, ¿no? Un deporte supremamente dinámico. Es un deporte que yo la primera vez que miré un partido, yo creo que fue la primera vez que vi durante una hora, no supe a qué horas pasó la hora, no despegué los ojos de la pantalla. Un día dije, tengo que ir a ver un partido en vivo. Fue un partido entre los canadienses de Montreal y los nórdicos de Quebec. No, eso era... Increíble. Muy dinámico. Muy supremamente dinámico, y todo el mundo pelea amistosamente, es decir, todo el mundo se toma cervezas, se ríen y se amenazan, pero al final todo el mundo abrazado por el deporte. Es decir, es un deporte muy particular. Me gustó mucho esa experiencia. Es increíble. El problema es que es único. Es único, es muy... La liga es compartida con Estados Unidos, Estados ¿no? Unidos, O sea, y es muy popular en Estados Unidos también, y hay una gran rivalidad entre, digamos, norteamericana, entre americanos y canadienses, sí. Pero volvemos a lo mismo. Se insultan, se dicen de todo y al final se abrazan con cerveza, posiblemente un par de ojos morados. Pero y sin un diente, y sin un diente. Impresionante. Y hablando de eso, Iluminado, debemos adelantar el tema porque el programa nos empieza a contar en tiempo. Yo les voy a hablar rápidamente, simplemente les voy a mencionar un deporte que es el deporte nacional del sudeste asiático, y el deporte es considerado el deporte nacional en la India. Coincidencialmente, los tres deportes de los que hablaron ustedes se juegan con un palo y una bola, y obviamente con el palo para pegarle a la bola. Este deporte que yo les voy a decir es un deporte ancestral asiático, es el deporte nacional también de Bangladesh, y lo juegan dos equipos de 7 personas, se llama el Kabaddi. Vale la pena que le echen una mirada en YouTube, es un deporte que yo no conocía, simplemente investigando llegué a él, y es un deporte en el que un equipo ataca y el otro defiende, son 7 jugadores y uno de los jugadores del equipo que ataca va a tocar a los jugadores del otro equipo y tiene que regresar a su como la lleva. Más o menos como una especie de lleva, pero es realmente muy dinámico y sobre todo muy tradicional en el sudeste asiático. Lo practican en Afganistán, en Bangladesh, en Bután, en India, en Irán, en Nepal, Pakistán, Sri Lanka, bueno, y ahorita ya lo han exportado al Canadá, a España, a Argentina y a los Estados Unidos. Vale la pena mirarlo, echarle una mirada, y ahora nos vamos con la famosa sección de A ti la pregunta. Entonces, señores, primero que todo, pregunta para el sensei sobre el béisbol. Señor sensei, y lo corrige el filósofo. Hágale. ¿Cuál es el jugador que más home runs ha bateado en una temporada en el béisbol norteamericano? En una sola temporada. Hombre, en una sola temporada. Yo me iría, y yo iba a hablar de él, no sé si me equivoqué, por el señor Orlando Valenzuela, mexicano o chicano. Wow. En los años 90, que también cambió la historia del béisbol al abrirles espacio a los mexicanos y reivindicar un poco lo que era el chicano en esa zona del Pacífico, sobre todo cercano a la frontera con México.
Bueno, entonces Orlando Valenzuela, ¿yo lo corrijo? Ok, doy mi punto de vista. Lo corrige, sí, corríjalo. Ah, bueno, yo no estoy seguro porque es una pregunta fuerte, pero creo que es el Papi Ortiz, de Filósofo, los Red A Sox. mí me parece, yo recuerdo una vez, yo diría Barry Bonds, no estoy seguro si es Barry Bonds. es correcto, filósofo. Barry Bonds, Ah, Ok. muy bien, carajo. 73 home runs en una No, temporada, Mejor dicho, se lo 762 en toda llevó. su carrera. 762 en toda su carrera. Estuvo a punto de perder su récord por una acusación de dopaje, pero muy bien, filósofo. Tiene usted un 5. Ahora viene la pregunta para el señor filósofo. a ver pues. Ese creo que sí lo va a acertar, sin lugar a dudas, pero se lo corrige Sensei. ¿Cuál es el jugador que más goles ha marcado en la historia de la liga de hockey? Bueno, ese, yo creo que lo vi jugar, jugaba con el 99, Wayne Gretzky, debe ser. Es correcto. Y creo que pasarán 100 años y no lo bate. Como que era un Pasarán el monstruo, número ¿no? de su camiseta y no van a llegar. Wayne Gretzky tenía, 894 goles. sí, sí, no, una cosa brutal, sí. ¿Con qué equipo jugaba? Yo lo vi jugando con los Kings de Los Ángeles, pero él se hizo famoso con los Oilers de Edmonton. Sí. Ganó cuatro veces la Copa. Bueno, y para La que no Copa se vaya Stanley, como el tan, Stanley Cup, ¿no? para La que no se Stanley Cup. vaya tan sobrado, ¿cuál es el equipo que más ligas ha ganado? Más veces ha sido campeón. Ah, no, es decir, son los canadienses de Montreal, 24, si no estoy mal. Última en Muy bien, 1993. sí, sí. Oiga, le propongo lo el siguiente, Memphis. estimados contertulios. Vamos a cambiar el apodo del filósofo y lo vamos a llamar la Biblia. Qué cosa tan impresionante, ¿no? ¿Cambiamos o no? ¿Qué opinan? Sí, sí, sí. Hombre, no, lo que pasa es que yo el hockey sí lo he mirado, sobre todo en los años 90, y coincidió con el último título, además. Sí. Lo recuerdo perfectamente, 93. Bueno, entonces ahora viene la pregunta para el señor Gurú. Suéltelo. El equipo más veces campeón del mundo en cricket. Son los de Bangalore, el equipo de Bangalore. No, pero no en la liga, no en la liga, No sino en la en Liga la de la Copa del India, Mundo. sino en la Copa del Mundo. Yo creo que debe ser, sin duda alguna, Sri Lanka. No, señor. Filósofo, le doy la oportunidad de... Pues ¿Cuál de yo los dos? habría hecho India o Pakistán, pero no sé, India Uno tal podría vez. pensarlo, pero no. Y no. El más veces campeón es Australia y el primer campeón del Ah, mundo, Sensei, de ¿De cricket. cricket? Indias Occidentales, West Indies. West Indies. Inglaterra. West Indies. West Indies. Saqué una por Ah, West West. bueno. Indies. Bueno, muy bien. Bueno, Muy bien. señores. O sea, yo lo que pasa Esa- es que el filósofo se quería llevar absolutamente todas las respuestas. Tampoco, no concentre las cosas de esa manera, filósofo. sí, no, ya. Listos, muy Ya, bien. Una Muy pregunta bien, señores. rápida para el iluminado. Muy bien, una pregunta rápida. Tienen una. Famoso beisbolista que goza de los placeres de Jennifer López. Ay, es un dominicano. ¿Puedo seguir yo? Pero Claro, Alex Rodríguez. correcto, señor. y con Muy un bien. super bueno, contrato señores, también, ¿no? creo que esto ha sido También de todo por hoy. Madonna, ¿no? Y fue de Madonna también, creo. No falta Fue Madonna, el sí. gol de oro y tarjeta La roja. tarjeta Bueno, roja. gol de oro para el filósofo, definitivamente. Sí, total. Yo quiero dar un gol de oro para la iluminación que tiene hoy el iluminado, que eso parece en una discoteca, se pone amarillo, azul, rojo, verde, yo no sé dónde anda, pero pareciera que estuviera en un club, miren eso. Bueno, Entonces doy eso gol es de por oro el para la creatividad patrocinio, de la iluminación del iluminado. es por el patrocinio de mi querido hermano, que me ha regalado todo un estudio de grabación. Muy bien. ¿Y el gol de oro No, para el sensei? Gol de oro, Sensei. Gol de oro se lo voy a dar a... ¿Cómo arrancamos este año? Hombre, voy a hacer un gol de oro a la vacuna rusa, que a pesar de Bueno, haber sí. sido atacada y vilipendiada, yo sé que el tema no es deportivo, estoy haciendo una especie de chascarrillo, pero como en el deporte, el juego no termina sino hasta que termina, y la vacuna rusa le cayó la boca a mucha gente. Es correcto. Bueno, muy bien. Así es. Bueno, señores, ha sido un placer haber reiniciado nuestra segunda temporada del Recreo Deportivo. Bienvenidos y esperamos sus aportes a la caja de comentarios y vamos a tener próximamente sorteos de los
las gorras del Recreo Deportivo para quienes nos escriban y Muy nos den elegantes. sus comentarios. Bueno, señores. Bueno, y qué bueno que Buenas el noches. fútbol es mucho más que fútbol. Cuídense todos, mucha suerte y bienvenidos Gracias, a la señores. segunda temporada. Bienvenidos 2021. Chao. Suerte, cuídense, chao.